Pues muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image. Y hoy, sí, después de tantos años no había hecho la reseña de esta gran película, a petición de uno de los suscriptores del canal, vamos a hablar de una vez por todas de Poltergeist, o como se llama también en España, Poltergeist, Fenómenos Extraños. En fin, olvidemos eso. Película de 1982 hecha por el mítico director Tobe Hooper y que cuenta con el guión, entre otros, con Steven Spielberg, sí, el creador de todas estas historias fantásticas, bonitas, para niños, tipo ET, pues hizo aquí uno de los guiones más terroríficos de la historia del cine. Y vaya, no es porque Poltergeist sea una película excesivamente terrorífica en cuanto a lo visual, o sea, habrá muchas otras películas que yo creo que podemos considerar más perturbadoras, pero el poder de impacto que tiene esta película, sobre todo enmarcada en el contexto de época, es absolutamente superlativo. Y el hecho de haber tenido a Tobe Hooper, uno de los mejores directores en cuanto a serie B y terror de todos los tiempos, pues ayudó muchísimo a que la cinta fuera un verdadero exitazo. Porque, bueno, Hooper es muy conocido evidentemente por su gran éxito La Matanza de Texas, ¿no?, que había hecho en la década anterior, y bueno, que lo convirtió en uno de los directores más laureados, con una de las películas de culto de más recorrido de la historia. Pero yo creo que también Poltergeist fue otro de sus grandes aciertos. Pero claro, ambas películas jugaban en ligas diferentes. La Matanza de Texas era de un terror más terrenal, de asesinos, ¿no?, una especie de preámbulo del slasher. Y, bueno, no, más bien fue el inicio del slasher, la gran popularización después de Michael Myers, de Carpenter. Y en cambio Poltergeist pues es de terror paranormal, es decir, de ultratumba, fantasmas, espíritus y casas encantadas, ¿no? Es cierto que ya había habido Al final de la escalera, una película también maravillosa de terror, una película que me encanta, que había hablado de este tema de, bueno, espíritus en casas, pero esa cinta era un poco más solemne y jugaba más con un misterio de prisma más agudo. Pero vamos, Poltergeist fue, digamos, la versión ampliamente comercial del tema, y fue algo que dio lugar a bueno, una franquicia de películas y luego un penoso remake que le hicieron en el año 2015 que no he visto ni quiero ver. Y vaya, bueno, las secuelas pues obviamente no estuvieron a la altura de la primera, tampoco estaban mal en algunos aspectos, pero vaya, la primera es la primera. Poltergeist es una película que obviamente ya suena harto repetida. Muchísimas de las películas de terror de ese momento en adelante y sobre todo del presente beben de cintas como Poltergeist, y vaya, hay pocas películas ochenteras de terror que puedan hacerle sombra. Sin duda es muy especial porque conmueve especialmente a gran gama de espectadores, es decir, no es un terror que sea difícil de digerir. Pero es eso, de pequeños a mayores salían aterrorizados de ver esta película. Yo entiendo que también esta cinta, si se la pones a un espectador mayor, es decir, si esta película un tipo no la ha visto nunca y se la pones a los 20 años, pues no va a lograr el mismo efecto. Pero, a ver, es que realmente si Poltergeist se ha convertido en lo que es con el paso de los años, es en esencia porque la vimos de pequeños. ¿Vale? Es decir, que es una película que todos hemos visto con 10, 11, 12 años por ahí, y evidentemente eso te impacta y te marca. Y yo la he visto varias veces y evidentemente pierde su efecto con el tiempo, pero también gana enteros en cuanto a otros valores. Y es que además técnicamente la película estuvo trabajada de forma maravillosa. Evidentemente Spielberg estaba detrás, no iba a ser una chusquería, y bueno, a pesar de que hay efectos que son propios de su tiempo, la verdad es que para mí no han envejecido nada mal en su mayoría, y tiene escenas que yo llamo especialmente neuroperturbadoras. Es decir, sí, yo estoy de acuerdo que a nivel de impacto, por ejemplo, El Exorcista fue algo mucho mayor, la de Friedkin, pero vamos, Poltergeist tiene un montón de escenas que han sido recurrentes constantemente en el terror en el sentido más amplio, porque es verdad que El Exorcista se quedó en su propio nicho, es decir,
parió inintencionalmente el subgénero de exorcismos. Pero Poltergeist juega a un nivel paranormal más general, coqueteando con el tema de casas encantadas muy bien, y yo creo que eso le da una validez mucho más amplia, ¿no? En cuanto a influir al terror en ese momento en adelante. Y vamos, es que tiene muchísimas escenas que son terriblemente perturbadoras y que llaman la atención. Eso es lo que quiero decir. En cambio, hoy en día, o otras películas coetáneas en ese momento, coexistentes en aquella época o de poquito después, sí tienen esta o aquella escena que da mucho miedo, pero hay pocas que sean tipo pues El Exorcista, Poltergeist, es decir, que una tras otra, cuando se llega a X elemento, escenas que por diferentes elementos son verdaderamente aterradoras, y Poltergeist es de estas pocas películas que lo consigue de forma fehaciente. De verdad, Tobe Hooper se coronó con esta película, la labor directiva que hizo fue fenomenal, de verdad, te queremos, Tobe Hooper, donde quiera que estés, en paz descanses. Que el hombre no murió muy mayor tampoco, 74 años, supuestamente de causas naturales, pero vaya, es verdad que en los últimos años pues ya no es lo que era, pero en su momento dio películas muy interesantes, y vaya, a pesar de que siempre estuvo encasillado en el Serie B, yo creo que hay que reconocerle el mérito de que además esta película consiguió ser un verdadero bombazo de taquilla. Sobre todo también luego tuvo mucha venta en el mercado doméstico, y vaya, no es para menos. Yo era una de esas películas que cuando llegaba Halloween o así se veía sí o sí. O sea, igual que en Semana Santa ves Ben-Hur y los 10 mandamientos, macho, en Halloween caía Poltergeist. Es que no fallaba, era eso de sentarte con palomitas, con la familia, los 3, los 4 ahí, y empieza Poltergeist y te cagas de miedo, y además es muy especial porque los adultos recuerdan cuando fueron jóvenes y la vieron, y los más pequeños la disfrutan como los adultos la recuerdan. O sea, yo creo que eso es lo más mágico que tiene Poltergeist. Y vamos, el momento de la niña de están aquí, o el momento del muñeco, del payaso con el niño, o la puta escena de los árboles, o cuando el padre le dice al niño que cuente los segundos entre rayo y rayo, o la estática en la televisión, o el momento en el que el padre bebe y se traga ese gusano. O sea, en fin, son tantas escenas, macho, son tantos momentos que tiene la película que no sabría decir cuál es el mejor de todo. Y ojo, para una película de terror que dura casi 2 horas, no se hace larga para nada. Es decir, es una película súper disfrutable y tiene un poco de todos los elementos típicos del género. La psicóloga, la medium que viene con los camarógrafos, es decir, todo esto que a veces se emplea bien, tipo las películas de Insidious o Expediente Warren, y otras veces se emplea mal. Es, vamos, una verdadera semilla lo que plantó Poltergeist. Bueno, de hecho muchos elementos ya estaban inventados, pero el modo en que los entremezcló Poltergeist, rescatándolo de varias películas, y lo unió todo para crear esta historia, fue algo fascinante. Y es una historia simple, es decir, es una familia que se va a vivir a una casa, una familia de clase media, están los padres, los hermanos, luego la niña pequeñita y poco más, ¿no? Bueno, pues empiezan a ocurrir cosas paranormales en la casa, ¿no? Y llegará un punto que irán a hablar con una psicóloga y ven especialmente que esas fuerzas paranormales tienen una saña especial con la niña, ¿no? O sea, es la niña, digamos, a por la que van, la más débil, la más frágil de todas, y bueno, grandes momentos. Reconozco que la película también tiene sus cagadas, algunos diálogos que dan un poco de risa floja, inintencionalmente me refiero. El acting de algunos actores no está muy allá, especialmente de la medium y los cámaras, en algún momentito. Los hermanos, digamos, medianos, no la niña pequeña, los otros hermanos a veces como que te sobran un poco. El niño solo sabe abrir los ojos y nada más, no me da esa interpretación memorable tipo la del Resplandor, por ejemplo, ¿no? En los niños es a veces un poco delicado el acting. Sin duda la que lo hace mejor es la niñita pequeña. O sea, esa cría es que además es súper adorable, se roba el show, salió en las 3 películas. Ah, y otro que lo hace muy bien también es el perro, es uno de los mejores perros actores que he visto en una película, el de Poltergeist. En fin, una película absolutamente fascinante, que se construye sobre los cimientos básicos de este tipo de películas, pero que fue un verdadero boom. Y yo sé que ahí radica el encanto, que es una película que tú la ves de joven y se queda contigo toda la vida. E incluso si no eres
muy susceptible o fácilmente asustable. Yo, que no soy una persona que la verdad me asuste fácil, para mí Poltergeist es algo muy especial, ¿eh? Es una película que cuando la veo siempre, esta escena y cuando viene este momento, o sea, a pesar de que hay algunas cosas que me sobran un poco, especialmente al final de la película, que hay demasiado barullo, ¿no? Todo vuela, todo flota, las luces, o sea, yo creo que se pasaron un poco de psicodélicos, o los árboles que se mueven, que me chirraban un poco. La verdad que yo creo que la película es mejor cuando es sutil, es decir, cuando es más efectiva Poltergeist es al principio, es decir, con los pequeños detalles, ¿no? Esta cosita que se mueve, este ruido, la niña, la tele. Cuando ya al final estalla todo, yo creo que se pasaron un poco y quisieron, digamos, llevar el show demasiado hasta las últimas consecuencias, pero bueno, aún así no le quito enteros. Sí que es algo para mí que siempre le ha bajado un poco la nota, querer ser demasiado efectista al final, demasiado... O sea, como que ya no sabían hasta dónde llevar el punto de impacto y lo tiraron por encima del impactómetro, ¿no? Digamos, ya se salieron de la métrica. Pero no, en general es una película francamente buena. Y bueno, luego también es una de estas cintas que tiene esta especie de mito, leyenda detrás del rodaje, ¿no? Y eso... Es cierto, cuando se grabó la película, bueno, está la anécdota famosísima de que, en un momento hay una escena en la que está lloviendo ahí, hay esa piscina de barro, ¿no? Que hay un personaje ahí nadando y de repente salen cadáveres flotando, esqueletos flotando, ¿no? Que son de los que estaban enterrados debajo de la casa. Y bueno, eso que puedes pensar que es un muñeco, que es atrecho, resulta que era de verdad. Usaron cadáveres reales para la película, usaron esqueletos reales para la película. O sea, yo no sé quién coño tuvo la genial idea de la producción y dijo, oye, ¿y si vamos a un cementerio y cogemos cuerpos sin reclamar y los tiramos ahí con los actores? No sé si los actores estaban informados o no. Bueno, este ha sido uno de los grandes mitos detrás de Poltergeist, el hecho de que usaron cadáveres reales, que no fue material de atrecho. Bueno, vamos, le da una especie como de toque especial al film, ¿no? Y bueno, luego el tema de muertes que hubo detrás de la película, aunque bueno, realmente pues una de las actrices que murió ya tenía 87 años, tampoco es nada del otro mundo. La que sí fue verdaderamente trágico fue la chica pequeña. Siempre fue la imagen de la película, y que muriera tan jovencita la pobre criatura, 12 años, la O'Rourke se llamaba. Fue algo de shock, ¿no? Y había sido conocida por participar en estas películas. Hizo algún trabajo en televisión, pero todos la recordaremos como la niña de Poltergeist, ¿no? Con ese pelito rubio, tan adorable ella. Y bueno, es llamativo porque a Tobe Hooper no le gustaba al principio para la película. Y Spielberg estaba convencido de que sí, había elegido bien a la niña, ¿no? Él quería que ella fuese la niña de Poltergeist, porque él pensaba... Es la mezcla perfecta entre que es una niña adorable, pero luego esos momentos siniestros, ¿no? Cuando ella toca el televisor y tal, a él le gustaba. El problema es que la niña se reía. Cuando iban a grabar y estaba todo volando por ahí, la niña se partía de risa, ¿no? Claro, en su inocencia, no sabían meterse también en el papel y asustarse y gritar. Y entonces se dice que, bueno, Tobe Hooper dijo que la quería cambiar, que no la contratasen. Y Spielberg, que es un cabrón con los niños, eso se sabe, pero bueno, sabe muy bien cómo llevarlos, las cosas como son. Lo mismo que le hizo al protagonista de E.T., al que interpretaba a Elliot, ¿no? Es decir, para hacerlo llorar, le habló de su perro que acababa de morir. O sea, hay que ser cabrón. Pero bueno, consiguió un llanto muy real, ¿no? Y claro, a veces con los niños es difícil, no es lo mismo que con un actor adulto que tiene otros métodos u otros mecanismos, ¿no? Y se ve que con O'Rourke, pues lo que hizo fue traerle una historia de terror y se la contó de tal manera que la niña se asustó y lloró. Y entonces en ese momento dijo, ve, esto es lo que quiero, así va a salir bien para la escena. Y vamos, la niña lo hizo fenomenal, ¿no? Las escenitas que tiene, y además los del rodaje comentan que era muy gracioso, porque mientras todos los actores, que no todos eran de primera línea, ¿no? Porque también es una cosa que intentaron, no agarrar a actores conocidos y tal, para hacer que la película pareciera muy costumbrista, aunque se sintiera mucho como que una familia promedio occidental o americana, ¿no? Pues resulta que mientras todos estaban ahí leyendo el guión, porque muchos se olvidaban de las frases y de las líneas, pues la niña O'Rourke estaba sentadita ahí esperando, sin leer nada, estaba esperando, y cuando le llamaban para grabar, la niña iba y lo hacía todo de un tiro, ¿no? Es decir, algo muy curioso, pero sí, es dramático que la pobre criatura murió con 11, 12 años por una parada cardiorrespiratoria, que luego pensaron que la niña tenía síndrome de Crohn, pero no, lo que tenía es básicamente un problema intestinal, o sea que tenía básicamente los intestinos muy delgaditos,
y vamos, tuvo una constricción y murió jovencita. Fue algo realmente dramático. En aquel momento se habló de ello, ¿no? La niña ha muerto, ¿no? Y bueno, todo este halo de que la película era terrorífica y que como habían usado cadáveres reales, pues había una maldición en el set. Un poco rollo lo del Exorcista, ¿no? Que también se ha comentado que hubo muchas muertes y tal. Pero bueno, es lo que se comentó luego, que realmente fue un rodaje tan jodidamente largo y hubo tanta gente que simplemente estadísticamente el número de estos accidentes aumentó, ¿no? Esto es lo que se mencionó. Pero también es cierto que hubo una muerte muy rara, esta sí me pareció muy especial, que no se habla tanto porque la gente siempre se acuerda de la niña pequeña, pero fue la de Dominique Dunne. Dominique Dunne era la que hacía de la otra hermana mayor, y esta fue realmente dramática porque fue poquito después del rodaje de la película. Se ve que se enamoró de un chef, de un cocinero, y empezaron una relación, y se ve que en la relación había mucho maltrato. No sé si era mutuo o unidireccional, pero la cuestión es que se sabe que era una relación muy turbulenta. Y bueno, se ve que un día el tipo la agarró por el cuello, la estranguló y le rompió el cuello, porque el tipo, ella era de escaso 1,70 m y el tipo era un tipo grande, de 1,80 m y pico, casi 1,90 m, y se ve que la mató, pero vamos, sin ningún tipo de piedad. O sea, uno de esos crímenes atroces. O sea, aquí no valen mierdas de la empujé y se cayó esto, o nos pegamos los dos, o no. O sea, puro y viciosa ira, ¿no? O sea, algo realmente terrible, estas situaciones de maltrato. Y que muchos ya advertían a la chica que dejara a ese hombre, y bueno, como tantas mujeres que tienen una relación turbulenta y no saben ponerle un alto a tiempo y al final terminan así. Ocurren estas desgracias por culpa de estos cabrones locos que no controlan su ira, y estas mujeres que no saben alejarse a tiempo, ¿no? O no pueden, o lo que sea, en fin. Dramático, de verdad, pero bueno, eso es lo que siempre le dio a Poltergeist ese halo siniestro, ¿no? Todas estas historias detrás. Pero bueno, al margen de eso, hubiera esto o no, la película es sinceramente fantástica, tiene un montón de escenas icónicas, y vaya, spoiler, antes de terminar, por si en 2021 todavía no la has visto, pero vamos, si es que no la has visto, vela, pero spoiler, brutal, para mí siempre ha sido absolutamente brutal el final de la película, cuando, bueno, ya han hecho la limpieza, ya ha pasado todo, ¿no? La medium dice, esta casa está limpia, y bueno, parece que va a ser el final de feliz, y ¡boom! Todo vuelve a empezar, ¿no? O sea, como que la pesadilla jamás terminó. Bueno, a mí me parece un final brutal, o sea, súper despiadado, ¿no? Súper de shock. No un plano así de que, uy, se ha movido algo, o uy, se ha oído un ruido, no. El impacto directo ahí, ¿no? O sea, en fin, una película tremenda, ¿no? Y luego también, ¿por qué no reconocer estas cosas que, bueno, no sé, supongo que eran intencionales en cierta medida o no, y que les ha pasado el tiempo y a la película, pues, le ha quedado muy bien? Y el tema, por ejemplo, esta escena cuando le dice uno de los cámaras al padre, bueno, yo una vez estuve grabando en una casa, en el cuarto de un niño donde se movían cosas, y en una grabación de 7 horas, ¿no? O de 5 horas, grabé que se movía un peluche 3 centímetros, ¿no? Y el padre se queda así viéndolo como de, joder, pues qué faena, ¿no? Y de repente abren la puerta del cuarto y está todo volando por los aires ahí, una cosa absolutamente brutal. O sea, es que tenía esos momentos en la película tan descarados que te lo tiraba tan encima, sin sutilezas ni tonterías, no, o sea, tan brutal, o sea, como esa especie de volcán o tornado de fuerzas paranormales sin ningún tipo de misericordia atacando a los vivos porque son espíritus que no pueden dormir tranquilos. En fin, es que me fascinan estas cosas de la película. Sublime cinta de terror ochentero, sublime cinta de terror paranormal, y desde luego de la franquicia la mejor, por no decir que es la única que vale. Larga vida a Poltergeist, sin duda una de las mejores películas que hay. No es de mis predilectas, pero es verdad que es una cinta muy gustosa de ver muchas veces porque tiene muchísimas escenas icónicas, y vamos, el resultado general de utilización de elementos, de reparto, de efectos, todo muy buena. En fin, si os ha gustado la reseña, ya sabéis, darle like, compartir el vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho,
Comentarios, quiero vuestros comentarios. ¿Cuál es la escena realmente de Poltergeist que más os ha quedado en la mente? Sobre todo si la viste desde chiquito. ¿Cuál escena? Porque eso es lo bueno de Poltergeist. Porque tú ves, yo qué sé, Expediente Warren 2 y seguramente, ¿cuál es la escena que más miedo te ha dado? La de la monja. Seguro, porque por eso salió un spin-off, pero solo tiene esa. En cambio de Poltergeist hay tantas escenas que para unos es esta, para unos es otra. Siempre es fantástico oír opiniones. Ponedmelo en los comentarios. ¿Qué escena fue de Poltergeist? ¿Cuál de todas es vuestra favorita? ¿O cuál es la más terrorífica? En fin. Y como siempre ya sabéis, si queréis colaborar con el canal, ayudarme a seguir haciendo esto, pedir alguna reseña a vuestro gusto o ver las reseñas antes que nadie o acceder a contenido exclusivo, pues ya sabéis, tenéis aquí abajo el botón de unirse, el link a Patreon y el link a PayPal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.